Dios te bendiga, querida iglesia, Dios te bendiga, querido pueblo, tú que estás ahí, estás escuchando este mensaje. Qué bueno y qué bendición para mí poder predicar en esta hora, en este tiempo, en este lugar, en este canal que llamamos Marcados por la Biblia. Le pedimos al cielo, le pedimos a Dios que sea de mucha bendición para tu vida, para tu familia, que puedas crecer y avanzar. Esta es la segunda parte o la continuación de lo que ya hemos estado haciendo. El video anterior es las acciones negativas que extinguen el poder del Espíritu. Hoy vamos a hablar de las acciones positivas que extinguen el poder del Espíritu. No quiero avanzar sin antes agradecer a las personas que oran por mí, bendecirlos allá donde están, los que oran por este ministerio, por mi vida, por las palabras de Dios que son soltadas, no solamente en este lugar, desde esta plataforma, sino de todas las plataformas y que soltamos también desde el púlpito cuando estamos predicando. Yo los bendigo grandemente y les pido a Dios el bien y el favor para cada uno de ellos. Bendecir lo que Dios bendijo inevitablemente hace que el cielo te bendiga. Parece un juego de palabras, pero ponlo en práctica, porque sí funciona. Todo diseño de Dios sí funciona. Bendice lo que Dios bendijo y Dios te va a bendecir por eso. En esta oportunidad vamos a usar el mismo versículo que hemos utilizado en el video anterior. Yo no entiendo mucho esto de las plataformas y de las transmisiones, pero voy a tratar de ponerte el enlace aquí arriba para que tú puedas con un clic alcanzar, o si no te dejaré abajo el enlace del video anterior de la primera parte. Hemos hablado de Primera de Tesalonicense capítulo 5 versículo 19, en donde el apóstol Pablo dice: no apagáis el espíritu. La traducción original no dice apaguéis, dice extinguir, y no es lo mismo apagar que extinguir. Y hay dos situaciones, muchas, pero hay dos situaciones que apagan el espíritu. Una que son acciones negativas, que es todo lo que no hacemos y pierde fuego, pierde temperatura, el mover del Espíritu Santo. Y hay acciones positivas, es todo lo que hacemos que entristece o extingue el poder del Espíritu Santo. Por eso uno de los ejemplos que vamos a poner, que una acción positiva que extingue el poder del Espíritu, es tener comunión con los incrédulos. Tener comunión con los incrédulos. Eso es un grave problema. Si nosotros no estamos bien plantados en la fe, no estamos bien plantados en el conocimiento, no hemos adquirido el conocimiento suficiente para poder contrarrestar, discutir o sostener una postura. Mire, hay dos cosas. Se dice por ahí que no hay que discutir de fútbol, no hay que discutir de religión y no hay que discutir, no me acuerdo, de política. No hay que discutir de esas tres cosas porque todo termina mal, todo termina a los golpes, todo termina en pelea, todo termina en discusiones, en odios, en resentimientos, en malestares, en dolores de cabeza. ¿Pero por qué? Porque siempre hemos filtrado todo en intentar imponer una postura que no es lo mismo que sostener una postura. La pelea es el recurso de los incapaces mentales. No digo que no haya que debatir, no digo que no haya que deliberar, no digo que haya que no exista esto de el poder tener una discusión dentro de los parámetros normales, pero cuando esto excede y empezamos a imponer nuestra postura denigrando la opinión del otro, eso ya es un problema. Eso sucede cuando no tenemos la preparación suficiente, o eso sucede cuando no tenemos las experiencias vividas, porque el que tuvo una experiencia no discute. Jesús dijo: lo que sabemos hablamos, pero lo que vemos es lo que damos testimonio. Tener comunión con los incrédulos, yo juntarme o fraternizar mucho tiempo con ese tipo de persona, es un grave problema. Dice el libro de Juan capítulo 20 versículo 27: luego dijo a Tomás, está hablando de Jesús, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mételo en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hay otras versiones que dice: no seas increyente, sino creyente. Hay otra versión que dice: no seas incrédulo, más bien sé fiel. Sé fiel. Aceptar este tipo de, no hablo de la relación, pero asentir, consentir este tipo de ideas que atenta contra nuestra fe,
eso te coloca inevitablemente con un incrédulo. Recordemos que Tomás era uno de los 12 discípulos. Tomás iba y venía, ellos estaban en el aposento alto. Tomás iba y venía. No dice la Biblia con quién se juntaba, pero esto yo lo dije muchas veces. La Biblia dice muchas cosas que no están escritas y suele decir más cosas de lo que sí está escrito. No dice la Biblia con quién se juntaba Tomás, pero sí me muestra un Tomás que es incrédulo. Aparece en escena Jesús y le dice: pon tu mano aquí en el agujerito, pon tu mano en mi costado, fíjate, y empieza a creer. Hay una versión de las tantas interpretaciones que hay en donde Jesús le dice: reprendo tu incredulidad, reprendo. Y cada vez que se utiliza la palabra reprender, está relacionado al echar fuera demonios. O sea que podemos decir que la incredulidad es un espíritu que avasalla, un espíritu que toma territorio en tu mente, que en algún punto te va a hacer cambiar de idea. Relacionarse con ese tipo de personas o aceptar las ideas, más habiendo tú caminado por una vereda desde el testimonio, desde el conocimiento, desde ver la mano de Dios operando, aunque no digas testimonio, aunque no lo des al testimonio, pero has visto la mano operando. No podemos quedarnos callados, no podemos seguir relacionándonos con ese tipo de personas. Podemos hacerlo, pero no podemos consentir. En algún punto tenemos que levantarnos y caminar conforme a nuestra fe. Jesús dijo: pon tu mano en el dedito, pon tu mano en el agujerito. Y fíjate, era necesario que se aparezca Jesús. La Biblia no dice dónde iba Tomás, pero sí dice cómo volvía Tomás. Y Tomás venía con ideas raras. Tomás venía con ideas que no se acercaban ni se ajustaban a la fe o al pensamiento colectivo de los otros 11 discípulos más importantes. Entonces, tener comunión con incrédulos es prácticamente lo mismo que se te meta un espíritu y te cambie de vereda y te haga dudar. La duda es del diablo, y te haga dudar de todo lo que has aprendido y que haga dudar de lo que has visto. Tomás lo vio a Jesús, Tomás lo veía a Jesús, Tomás lo vio crucificado a Jesús, Tomás vio la tumba vacía. La Biblia no lo dice, pero creamos de que todos los discípulos fueron a la tumba. Después de que estas mujeres le dieron el mensaje a los discípulos, todos habrán ido a la tumba a ver. Tomás fue uno de los testigos de que la tumba estaba vacía. Aún así se atrevió a no creer. ¿Por qué? Por las personas con que él frecuentaba. Relacionarse con incrédulos es una línea muy finita que te puede hacer separar de tu fe. Nunca tenemos que dudar de una experiencia vivida, y más de lo que hemos visto de la mano de Dios para nosotros, para nuestra familia. Relacionarse o tener comunión con incrédulos, compartir aceptando la idea de los incrédulos, eso es un error. Ese es un error. No digo que te va a hacer caer, pero sí te va a alejar de la fe verdadera. Otro punto: juzgar a otros. Juzgar, una palabra que está tan usada. ¿Cuántas veces hemos escuchado que efectivamente la Biblia lo dice? Cuando tú juzgues, serás juzgado con la misma palabra. Para ser exacto, Mateo capítulo 7, verso 1 y verso 2 dice: no juzguéis para que no sea juzgado. Eso dice Jesús. Y en el verso 2 da un poco aclara un poco el panorama y dice: porque con el juicio que juzgáis serás juzgado, y con la medida que medís os serás medido. Ahí te da un margen. No como en el verso 1. En el verso 1 dice: no lo hagas, no juzgues para que no seas juzgado. No juzgue para que no seas juzgado. Y en el verso 2 ya dice: como midas vas a ser medido. De la misma forma que tú señalas, serás señalado. Con los mismos errores que tú estás señalando a alguien, serán los errores con los que los otros te van a señalar a ti. Y ahí tiene un poquito de sentido. ¿Se puede juzgar? Es muy finito lo que te voy a decir, es muy delgado. Sí se puede juzgar, pero de acuerdo a la intención con que lo hagas. Si va a ser para edificación, amén. Si va a ser para levantar a alguien, amén. Si va a ser para
corregir el camino de alguien y vas a mantener la discreción, vas a mantener el profesionalismo, la madurez de poder guiar a otro a un arrepentimiento y a una restauración, yo estoy seguro que sí. Los pastores hacen eso, los pastores consagrados, los pastores llamados por el Señor, porque muchos tienen un púlpito, no les voy a pegar en absoluto, pero tienen un púlpito, 20 sillas y 3 aleluyas que le están aplaudiendo y Dios no los llamó y terminan fracasando, y esas 20 sillas que estaban llenas de personas que fueron a escuchar una palabra de Dios por causa del mal testimonio de estos pastores que no fueron llamados por Dios, no solamente que se alejan de la iglesia, se alejan de Dios. No es que buscan una iglesia de sana doctrina, se alejan del Dios verdadero, se alejan de Dios por causa de un mal testimonio de alguien que Dios no llamó. Por eso, yo entiendo que sí se puede juzgar, pero hay que ser maduro a la hora de hacerlo. Mira, el libro de Zacarías, no estaba en los planes, pero sí lo vamos a proyectar ahora que lo tengo aquí. El libro de Zacarías le trae un poquito, vamos a leer la parte B completo, pero vamos a hacer hincapié en la parte B. El libro de Zacarías, capítulo 8, verso 16, dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Estamos leyendo Reina Valera. Hablad verdad cada cual con su prójimo, punto y coma. Y ahí es la parte que yo quiero resaltar, la parte B. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Hay otra versión que dice para vuestras vidas. Entonces, si vamos a juzgar, que no sea para pleito, si vamos a juzgar, que no sea para condena, si vamos a juzgar, que no seamos nosotros los que nos transformemos en jueces y verdugos consiguientemente. Si vamos a juzgar, que sea para edificación, para ayudar. Dice la palabra del Señor que al que caiga no hay que señalarlo. No vaya y sea que tú caigas, no vaya y sea que tú camines por la misma. Jesús dijo: si vas a juzgar, trata de estar alineado con el cielo. Si vas a juzgar, trata de hacer bien las cosas. Si vas a juzgar, deja los malos hábitos para que puedas corregir y que no haya nada que se levante en contra tuyo. Por eso, juzgar a otro es muy finito. ¿Se puede? Sí, pero con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucha prudencia, para no lastimar a nadie y para no transformarnos en unas personas con título y ser manipuladores de una situación, porque de eso está lleno. El ser humano en general, en cualquier parte del planeta Tierra, tiene la inclinación de querer tener el control de una situación por medio de una manipulación o ejerciendo el poder. Los que hacen eso, Dios no está ahí. Entonces, lo que Jesús está diciendo es: juzguen, pero no manipulen. Juzguen, pero no para agarrar a alguien. Juzguen para edificar, para levantar y para hacer crecer. Porque el que juzga, trate de estar bien limpio. Trate de estar bien, o trate de no hacer, habiendo hecho todo lo malo, no lo haga más, para que ese testimonio sea el que te respalde, para que el día de mañana no te digan: ¿con qué dedo me estás señalando si tú estás haciendo esto? ¿Con qué dedo me estás señalando, me estás juzgando si tú acabas de hacer esto? No es lo mismo lo que hiciste y que Dios te perdonó, que Dios te limpió y que Dios te restauró, a algo que tú estás haciendo. Entonces, tratemos de predicar con el testimonio, y si vamos a juzgar, que sea para edificación, en secreto, en reserva, no exponiendo. Y recordemos que tenemos un Dios que no avergüenza. Muchas veces nos sentimos avergonzados porque también no queremos escuchar, pero tenemos un Dios que no avergüenza. Entonces tengamos la mente de Cristo y no avergoncemos. Si lo vamos a hacer, lo hagamos con madurez, lo hagamos con prudencia y con respeto por sobre todas las cosas, porque las almas no nos pertenecen a nosotros, son almas para Cristo. Recuerda eso, recuerda que son almas para Cristo y nosotros estamos administrando las almas que Dios nos dio. Cuando Jesús parte de esta tierra, antes de partir de esta tierra, le dice, mira al cielo y le dice al Padre: Padre, de todo lo que me diste, no he perdido ninguna. Ni siquiera Jesús se adueñó de una de las almas. Entonces, eso tenemos que entender, tenemos que aprender. No somos dueños de las vidas. Entonces, si vamos a hacer algo, que sea para edificar, si vamos a juzgar, que sea con respeto y que sea para restaurar, no para destruir. En el nombre poderoso de Jesús. Otra acción positiva, no sé si antes dije negativa, si lo dije, corrígelo. No, estamos tratando de hacerlo de una sola vez al video.
entendiendo de que Dios tiene el control y es el que está hablando a través de nosotros. Otro punto, otra acción positiva, una acción que extingue el poder del Espíritu es ser descuidado en los asuntos de conciencia, no prestarle atención a los asuntos de conciencia. Vamos a leer 1 Pedro 3:16, 3:17, dice 3:16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Buena conciencia. Mira, muchas veces no te señala el hombre porque no sabe el pecado que tú has cometido, pero nuestra conciencia nos lleva, por cuanto no nos hemos arrepentido, nos lleva a exponernos a algo que Dios no nos expuso. Por eso dice la palabra del Señor que al hombre les ha dado tiempo y oportunidad, tiempo y ocasión. Tiempo para prepararse, tiempo, en este caso vamos a decir, para arrepentirse. Tiempo para arrepentirse y para poder operar en las cosas celestiales y en lo que Dios dijo. Dice el apóstol Pedro, teniendo buena conciencia para los que murmuran de vosotros. Mira, el profeta Daniel en el Antiguo Testamento dice la palabra del Señor que no le pudieron encontrar nunca nada. Como no le encontraron nada, el profeta Daniel tenía la conciencia tranquila. Le inventaron una causa que lo llevó a que el rey, que era amigo de Daniel, que tenía buena estima a Daniel, lo tire lo coloque en una cueva, en una fosa con leones para ser devorado. Pero el profeta Daniel tenía buena conciencia, tenía la conciencia tranquila, y todos aquellos, usted cuando lee la historia, vamos a poner la cita bíblica, cuando lee la historia de Daniel, cuando lo tiran al foso, al otro día cuando abren, quitan la roca, dice la palabra del Señor que los que lo señalaron, los que murmuraron contra él, los que le inventaron la causa, ellos terminaron cayendo en el foso de los leones, en la fosa de los leones, y en el aire, antes de tocar el piso, antes de tocar el suelo, los leones ya los destrozaron. Entonces, que tu testimonio sea el que te respalde. Tengamos buena conciencia en lo que hacemos. Eso no quiere decir que no hayas cometido errores. Eso no quiere decir que no cometas errores. Lo que te estoy tratando de decir es que nos arrepintamos y cambiemos nuestras malas conductas para que el día de mañana, cuando nos señalen sin razón, nos señalen sin tener nada tangible ni certero de lo que nos están acusando. Amén. Dios, cuando tú te arrepientes, ¿Dios se va a olvidar de tu pecado? Sí. ¿Se va a olvidar de tus errores? Sí. Los que te van a señalar son los hombres, pero los hombres que no tienen la mentalidad de Cristo, los hombres que quieren tener el control y el poder de una situación para poder gobernarte en un área o en ciertas áreas, obviamente llenados por un espíritu que no es el de Dios, porque eso es del diablo, la manipulación es del diablo, eso es del diablo. Por eso tengamos buena conciencia, nunca es tarde para arrepentirse. Si tú este día, antes de haber escuchado esta transmisión, tú has abierto los ojos, es el día que Dios hizo para que tú puedas arrepentirte. Ahora, mientras estás escuchando esta transmisión, es el momento que Dios te da la oportunidad para que puedas arrepentirte. El mundo se acordará de tus errores, pero Dios no. Yo prefiero estar bien con Dios y no me importa lo que el mundo diga de mí. Amén. Entonces, esa es una buena conciencia. Ser descuidados en los asuntos de conciencia. Esa acción de descuidar nuestra conciencia, eso es un error que extingue el poder del Espíritu de Dios. Otro punto, enredarse en conversaciones vanas. Enredarse. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 23. Tú lo puedes leer hasta el verso 26. Yo solamente voy a hacer hincapié en el verso 23. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 23 dice: pero desecha cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y volvemos una vez más a la contienda. Todo lo que lleva a contienda, todo lo que lleva a pelea, todo lo que lleva a discusión, a Dios no le agrada. El apóstol Pablo recomienda: evita esas cosas, evita enredarte en estas cosas, porque son vanas. ¿Qué quiere decir vanas? Que no llevan
a ningún producto, no llevan a no te da ningún beneficio, no te dejan en buen puerto, no te enriquece en absoluto. Es más, te empobrece culturalmente, te empobrece emocionalmente, te empobrece espiritualmente, porque donde hay contienda, Dios no está, Dios empieza a retirarse, el fuego del Espíritu de Dios empieza a extinguirse. Recordemos que la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:19, que dice no apaguéis el Espíritu, el original dice no extingas al Espíritu. Estas conversaciones vanas que no llevan a ningún beneficio terminan extinguiendo. Realizar eso extingue el poder del Espíritu de Dios. No incurramos en esas obras, no incurramos en esas acciones. ¿Por qué? Porque yo prefiero pasar todo el día hablando con el Espíritu de Dios y no hablando cosas vanas, cosas mundanas, todo el día, y a la noche cuando quiera orar, a la mañana cuando quiera orar, no encuentre respuesta del Espíritu de Dios. Empecemos a limpiarnos, empecemos a cambiar. Mire, si tú quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Quieres ver el poder de Dios operando? Deja de mantener conversaciones que no edifican, conversaciones que no te dan un buen resultado, que no te dan un buen premio, un buen mérito, conversaciones que no abren los cielos. Esa acción inevitablemente extingue el poder de Dios, Otro punto, resistir el llamado. Primera de Corintios 10, capítulo 12, del 12 al 15. Yo voy a leer el verso 13 y 14. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Aquí el apóstol Pablo te está diciendo que todos tenemos un llamado, dentro o fuera de la iglesia. Yo no sé si a ti te llamaron para pastor, profeta, evangelista, maestro, salmista, danzor. No sé para qué te llamó dentro de un ministerio, fuera de un ministerio, dentro de la iglesia. No sé para qué te puede haber llamado el Señor, o en la vida cotidiana. Dios te puede haber llamado para escritor, astronauta, futbolista, por un montón de cosas. Yo no sé para lo que te llamó, pero sería bueno que puedas identificar primero ¿para qué te llamó el Señor? Una vez habiendo identificado el llamado, empezar a trabajar en esa línea y empezar a moverse en esa línea. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un objetivo, fijar un objetivo y caminar en esa línea. Una vez revelado ese punto, todo lo que venga después va a ser oposición y va a ser tentación. Recordemos que el Padre Nuestro, que está en el libro de Lucas, dice en la parte final del Padre Nuestro, como todos lo conocemos, dice, y no me dejes caer en la tentación. Entrar en ese tipo de juegos hace que te coloquen en un pozo y no te deje avanzar en el llamado y no te deje avanzar en el propósito. Resistir el llamado, alejarse por las atracciones que te da el mundo, que te da la vida. Eso es resistir el llamado. No digo que no puedas tener divertirte en algún momento. No digo que no puedas hacer eso. No digo que no puedas ver una película. No digo que no puedas tener o relajarte viendo redes sociales, pero que eso no sea la mayor parte del tiempo, que eso no supere tu llamado. Si por causa de tu llamado tú tienes que orar 5 horas por día y te pasas 6 horas por día viendo redes sociales, y eso es un problema, eso es tentación. No solamente que es tentación, has caído en la tentación. Estás en la garra de la tentación, estás en el pozo de la tentación, y se cumpliría más o menos lo que quiere decir el Padre Nuestro: no me dejes caer en la tentación. Eso, ¿qué es la tentación? Lo que te aparta del llamado, lo que te aparta del propósito. ¿Por qué? Porque lo hemos resistido, hemos encontrado algo atractivo, mayor atracción a lo que Dios nos dijo, y eso es un problema. Resistir
el llamado, y eso se transforma en idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría no es solamente prenderle vela a una estatua, no es solamente inclinar las rodillas ante un yeso, ante un becerro de oro. ¿Qué es idolatría? Idolatría es todo lo que ocupa el lugar que Dios tiene que estar ocupando. Eso es idolatría. Hay personas que idolatran de otra religión, idolatran imágenes. Hay personas que no idolatran imágenes, idolatran un auto, idolatran una esposa, idolatran un amigo, idolatran a su pastor. Y no digo que no tengas que respetarlo en absoluto, y el auto no digo que no tengas que cuidarlo, pero tu vida no depende del auto, tu vida depende de Dios. Tu llamado depende de Dios. Entonces no podemos darle a cualquier otra cosa el lugar que Dios tiene que ocupar. Agarra esta: si Dios no ocupa el primer lugar de tu vida, Dios no ocupa el segundo, no ocupa ninguno, no va a ocupar ninguno. Dios tiene que ocupar el primer lugar de tu vida. Dios tiene que estar en el primer lugar. No resistamos el llamado. Cuando lo ponemos a Dios adelante, siempre vamos a estar, por causa del llamado, operando conforme a la voluntad de Dios. Pero Jesús dijo que en el mundo tendrás aflicción, pero confía, porque Él ha vencido al mundo. Sí vas a tener aflicción, por supuesto. Hay cosas que te van a llamar la atención, sí, pero no te van a edificar, no te van a bendecir. Pero el llamado, sí, aunque el llamado es doloroso, aunque en el llamado se sufre, porque hacer la voluntad de Dios en un mundo donde ya hay quien lo gobierne, como Jesús dijo, el príncipe de este mundo, y está hablando del innombrable, del adversario, del gran perdedor. Hay oposición, va a haber oposición. Por eso es que uno sufre, pero confiad, porque Jesús venció al mundo. Jesús venció las tinieblas. Jesús venció a todo lo oscuro, todo lo que te quiere alejar de lo que Él dijo que tú ibas a hacer en esta vida, de lo que tus hijos van a ver que Dios dijo que iba a hacer contigo. Por eso yo te aliento a que no resistas el llamado. Resistir el llamado extingue el poder de Dios. Resistir el llamado hace que lo que el Espíritu de Dios te reveló no tenga sentido. El Espíritu de Dios te va a guiar a toda verdad, en todo tiempo y en todo momento. Cuando el Espíritu de Dios empieza a hacer silencio, es señal que se está extinguiendo. ¿Por qué? Porque hemos resistido, hemos menospreciado de una forma directa o de una forma indirecta lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios dijo que va a hacer con nosotros en esta tierra. Recuerda, si Dios no te utiliza a ti, va a utilizar a otro, pero el llamado de Dios se va a cumplir, el propósito de Dios se va a cumplir. No extingamos al Espíritu de Dios, no extingamos el poder de Dios. Como consecuencia, tanto en acciones negativas del video anterior como acciones positivas de este video, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el resultado de haber extinguido al Espíritu de Dios? Tibieza de espíritu y frialdad de corazón. Frialdad del corazón. El libro de Mateo, déjame que lo busque, el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es grave, eso es grave. Tenemos dos situaciones: se multiplica la maldad y el amor mengua. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña que si vamos a profetizar, que lo hagamos; si vamos a sanar enfermos, que lo hagamos; si vamos a predicar, que lo hagamos; todo lo que hagamos. Pero si no hay amor, no sirve para nada. ¿Qué hace que el amor se aleje de mí? El sentir amor. El Espíritu de Dios se extinguió. El Espíritu de Dios se fue extinguiendo como una raza de animales sobre la tierra extinta, como los mamut, como los tigres dientes de sable, que dejaron de existir, se extinguieron. Primero eran 1000, después eran 900, después eran 500, después eran 10, hasta que quedó uno y hasta que desapareció del todo. La multiplicación de la maldad, el producto de extinguir el poder de Dios, el Espíritu de Dios,
en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro ser, produce que nos convirtamos en seres indolentes, sin sentimientos. Si no hay amor, ¿cómo vamos a perdonar a alguien si no tenemos amor? Una vez, cuento así una pequeña anécdota, una persona me preguntó, cuando yo profetizaba y decía o hablaba con dones de ciencia, que Dios me permitía, por supuesto, me decía, ¿qué es lo que hacía? ¿Cómo hacía? ¿Cuál es el secreto? Primero orar, buscar de Dios, perfecto, pero todos oran, todos buscan de Dios, pero no todos tienen ciertas características que vienen del Espíritu Santo. Y yo le dije, y te lo suelto a ti, y agárrala. Le dije, no importa a quién le estés orando, pero cuando lo hagas, hazlo con amor, hazlo con mucho amor, no importa lo que otros digan. Si estás orando a una mujer, órale como si fuera tu hija, y la vida de ella depende de la oración que estás por hacer. Cuando ores por un varón, trata de dimensionar en tu mente que puede ser tu hijo, que puede ser tu padre y está a punto de partir de esta tierra, y depende de tu oración para que pueda seguir viviendo. Depende de tu oración para que ese matrimonio se restaure. Depende de tu oración para que esa enfermedad suelte el cuerpo. Entonces, ¿cuál es no sé si es llamarle secreto o técnica, pero lo que yo le dije a esta persona, fue una discípula, una mujer de mi iglesia, hagas lo que hagas, hazlo con amor, hazlo con amor. No sé si tanto como a la persona, porque no la conoces, pero amor al llamado, amor a lo que estás haciendo, amor a la oración, amor a la profecía, amor a leer la Biblia, amor a Dios. Entonces yo cuando le oro a una persona, yo no me fijo si tiene dientes, yo no me fijo si tiene olor a transpiración, no me fijo si le faltan las placas dentales, no me fijo en eso, no me fijo si es alto, si es bajo, si tiene plata, dinero, si tiene recursos económicos, no los tiene. Yo no me fijo, lo que hago, le oro con amor y la oración funciona. La oración funciona. Y dice Mateo 24:12, se multiplica la maldad. Cuando dejas de caminar en el llamado es porque la maldad en tu corazón, aunque no mates personas, la maldad de tu corazón, la maldad en tu corazón está tomando terreno, está alcanzando la mayor parte del territorio del corazón. Por eso dice, el amor de muchos se enfriará. Dejemos de pensar lo malo. Hay una vez otro cortito que viene al caso, y con este testimonio que te sirva de ejemplo, y vamos a cerrar para hacer una oración. Viene una persona, una mujer, me muestra una foto y me dice, mire ministro, mire, aquí está mi marido y me está engañando. Yo veo la foto y estaba el marido a la par de una mujer y había una distancia, estaban de costado, una distancia de 30 centímetros entre uno y el otro. Y yo le digo, yo no veo algo malo en la foto. Sí lo veo a tu marido, sí veo una mujer, por supuesto que la estoy viendo, pero yo no veo qué es lo que tú me estás diciendo. Yo no veo ni la infidelidad, ni el adulterio, no estoy viendo nada. Estoy viendo un individuo masculino a la par de un individuo femenino. Y me dice, no, me están engañando. No, hay una foto. No, porque sí, porque me dijeron, porque esto, y empezó una película, una novela para estos lugares donde emiten series como Netflix. Hay una telenovela fantástica y no había nada. No había nada. En la foto no había absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? En el corazón de esta mujer había maldad. Había maldad y veía fantasmas donde no lo había. En vez de decir o de pensar que estaba caminando, en vez de pensar que puede haber sido la hermana, que puede haber sido la prima del marido, que puede haber sido la sobrina, no, lo primero que pensó es que la estaban engañando. ¿Por qué? Porque el ladrón acusa por sus acciones. Por eso, que sea notorio que no tengamos maldad en el corazón y siempre tratemos de buscar la parte llena del vaso y no la parte vacía. No tratemos de no encontrar siempre demonios en todos lados, porque sí lo vamos a encontrar. El que busca encuentra. Jesús dijo, el que busca encuentra. Entonces tratemos de verle la parte buena y no la parte mala. No se veía un beso, no se veía un abrazo, no se veía nada. Eso no es señal de que haya una infidelidad, y eso es por la maldad.
la falta de amor, lo que hay en la mente, el pensar lo malo. ¿Por qué antes de pensar lo malo no pensaste lo bueno? Yo muchas veces cuando me vienen con estos casos le digo, capaz que le estás predicando el evangelio, y me dicen, no seas ingenuo. Y no es ingenuidad, simplemente no estoy viendo nada malo y no estoy pensando en lo malo. ¿Por qué? Porque yo creo que no hago lo mismo. Calculo que es porque no estoy haciendo lo mismo. Está bien, esta persona capaz que no está haciendo lo mismo, pero su mente no está llena de Cristo para que haga ese tipo de acusaciones o ese tipo de suposiciones. Recuerda que una suposición no determina una realidad. Una suposición no determina una realidad. Que tú supongas que hay algo malo no quiere decir que realmente sea algo malo. Es suposición tuya. Es una conclusión tuya, una conclusión no determina una realidad. Por eso, caminemos en las sendas de la bondad y no de la maldad, porque por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, si vamos a multiplicar algo, multipliquemos cosas buenas para que el amor nos inunde, para que el amor no se enfríe, para que el amor no se extinga. Dios es amor. Dios es amor. El Espíritu de Dios es amor. Te bendigo, iglesia. Quiero hacer una oración en base a lo que hemos predicado. Padre, yo oro por tu pueblo, oro por los oyentes, oro por los que están. Oro, Señor, para que esta palabra que ha sido soltada cumpla el efecto por la que ha sido declarada y que sea una semilla en la mente, en el alma y en el corazón de cada uno de los que la ha escuchado, Señor, para que ellos, Señor, se les revele. Yo te pido que les dé la revelación de lo que hemos hablado sobre acciones negativas y acciones positivas que extinguen el poder del Espíritu Santo. Padre, oro para que ellos puedan caminar conforme a tu voluntad, conforme a tus pensamientos, que tus pensamientos son buenos, tus pensamientos son de bien, tus pensamientos son agradables. Señor, que ellos puedan moverse de una forma distinta a lo malo que toda la vida pueden haber hecho. Señor, revélales a través de esta palabra que el Espíritu se tiene que aumentar, no extinguir, que el Espíritu se tiene que crecer y no disminuir, que el amor tiene que crecer, que si algo tiene que desaparecer, que desaparezca la maldad, que desaparezca la maldad de la mente, que desaparezca la maldad del corazón, que desaparezca la maldad del espíritu con el que se ha corrompido, porque han escuchado conversaciones que no convienen, porque han descuidado los asuntos de conciencia, porque han juzgado a otros injustamente sin haber manejado la verdad. La palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y para juzgar tenemos que hacerlo con un juicio justo, tenemos que hacerlo creyendo de que Jesús está con nosotros, que juzgar según la verdad y lo que conduce a la paz. Señor, que ellos, si van que traten de ver las cosas buenas para no generar contienda. La contienda extingue el poder del Espíritu de Dios. Yo por eso oro, Señor, para que sus mentes sea una tierra fertilizada, una tierra removida, y que todas esas piedras que no dejan crecer la semilla de Dios sean arrancadas. Padre, yo te pido que envíes ángeles. Yo aquí de donde estoy y a donde llegue esta transmisión, a donde llegue, Señor, en todos los lugares que se ha compartido, yo te pido que, Señor, envíes ángeles que los guíen, que les enseñen, que les muestren. Señor, decimos que va a crecer la actividad angelical por causa que escuchan la palabra de Dios. Esta es la sana doctrina, lo que no te lleva a condenación. Esta es la sana doctrina, lo que te hace crecer. Yo no sé en qué condición escuchaste esta prédica, pero sé que a partir de este momento tu condición cambia, y cambia para bien, cambia para mejor, porque Dios tiene pensamientos de bien, porque Dios quiere lo bueno para ti. Dios quiere que avances, Dios quiere que crezcas, y que si vas a predicar, predica con el testimonio, no con el que te condenó hace muchos años, no con el que te condenan los que no tienen una mentalidad de Cristo.
sino con un testimonio que eres un hijo de Dios, que si hacías mal ahora haces bien, si mentías ahora dices la verdad, si antes robabas, ahora eres una persona honesta porque Dios transformó tu vida. Padre, oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu de Dios no se extinga en la vida de cada uno de nosotros, primeramente en mí y después, Señor, en todos, primeramente en mí, para que yo pueda predicar con el testimonio, Señor, no entrar en la academia ilícita de los hipócritas, Señor, que tienen una viga en el ojo y señalan la paja en el ojo ajeno. No, para no entrar en esa, Señor, arráncanos a todos de esos lugares para que podamos hacer tu voluntad en esta tierra y en este tiempo y ahora, porque una vez muerto no sirve para nada. No podemos, dice tu palabra, que ¿quién va a predicar tu palabra en el Seol? ¿De qué sirve predicar el Evangelio en el cielo si es para nosotros? Es para ahora, es para este momento, para que puedan multiplicar, Señor. Si se van a multiplicar, que los discípulos todos se multiplique según su especie, Señor. Si una persona mala cambie y que como se transforme en una persona buena con la imagen y semejanza de Cristo, los que la sigan sean igual, con la misma mentalidad del apóstol Pablo. Dice, imítenme a mí como yo imito a Jesús, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No decía imítenme a mí porque yo tengo mis costumbres, no, hagan como yo hago, yo estoy haciendo lo mismo que hace Jesús, yo estoy copiando todo lo que Jesús me enseñó y lo estoy plasmando a este plano natural, este plano terrenal. Hagan exactamente lo mismo, de la misma forma que yo lo imito, imiten ustedes. Cada vez que pases una situación, hazte esta pregunta: ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús? ¿Jesús señalaría a alguien? ¿Jesús juzgaría a alguien desde una forma pecaminosa? Jesús es santo porque no hacía nada malo. Jesús no descuidaba nada, ningún área. Por eso oramos, Señor, oro por tu pueblo para que puedan crecer, para que puedan avanzar, para que se puedan mover conforme a lo que tú has hablado. Yo te pido que los bendigas y que los ángeles del cielo, Señor, los ángeles celestiales, los que han obedecido la palabra, los que han obedecido, Señor, las órdenes celestiales, los que obedecen tu voz, Señor, los que obedecen tu voz, que los puedan guiar a todo aquel que escuche esta transmisión, que como dice, Señor, en el Salmo 91, y los tomarán de la mano para que el pie no tropiece en la piedra. Señor, envía ángeles para que esto es bíblico, esto no es fábula, esto no es una mentira, esto no es una historia de ciencia ficción, esto es verdad, esto es verdad. Jesús no miente. Jesús dijo, si yo quisiera, le pido a mi Padre que envíe 12 legiones de ángeles. Jesús no miente. Si Jesús lo podía hacer, Él dice que nosotros haríamos cosas mayores. Activemos a los ángeles, solicitemos al cielo a los ángeles y los ángeles responderán, los ángeles te guiarán, los ángeles te sostendrán. Es más, evitarán que tu pie tropiece en la piedra. Dice el Salmo 121, no dará tu pie resbaladero. ¿Cómo crees que lo hará Dios? Enviará un ángel, pero para eso tenemos que creer, para eso tenemos que buscar todo lo que no genere contienda, para eso tenemos que buscar, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos arriba, alzaré mis ojos a los montes, a las alturas, allá a lo alto. El patriarca Jacob dijo, veo el cielo abierto, veo que ángeles suben y ángeles bajan. Él estaba mirando para arriba. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Y dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que Dios es galardonador de los que le buscan. Padre, oramos en esta hora para que esta palabra pueda hacerse carne. Si se va a hacer carne algo en la vida de ellos, que sea tu palabra, para que ellos vivan tu palabra, practiquen tu palabra, prediquen tu palabra, y que sea notorio que así, Señor, somos guiados por el poder del Espíritu de Dios, que el Espíritu no se ha extinguido en nuestras vidas, no se va a extinguir en nuestra vida, porque como decía el apóstol Pablo, aviva la llama del don de Dios, el fuego de Dios que está dentro de ti. Señor, así avivamos el poder del Espíritu de Dios
Dios para que no se extinga. Vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a hacer todo lo contrario, Señor. Si vamos a tener acciones negativas, será con las cosas que no te gustan. Y si vamos a tener acciones positivas, será con lo que a ti te agrada. Ir y predicar el evangelio por toda la tierra, orarle a los enfermos, hablar las buenas nuevas de Dios, preocuparnos por las viudas, preocuparnos por los huérfanos, Señor, a los que tienen hambre, darles de comer. Padre, oramos en el nombre poderoso de Jesús y bendecimos la tierra con esta palabra, bendecimos a los oyentes, bendecimos a todo aquel, Señor, que le ha prestado tiempo a esta transmisión. Padre, yo los bendigo con fe y te doy gracias por cada uno de ellos. Concédele los deseos del corazón, concédele los deseos del corazón, concédele los deseos del corazón. Todos estos que se alineen y estoy viendo una mujer y esto no va a ser ahora, esto va a ser cuando esta mujer escuche esta palabra. No va a ser hoy, va a ser de aquí a algunos días. Cuando escuche esa mujer esta palabra, va a entender muchas cosas de los que suceden en su iglesia, muchas cosas que están sucediendo en su iglesia. Estoy viendo el mapa de Argentina, esto es una mujer de Argentina, esto es una mujer de Argentina que ha tenido incertidumbre en su corazón por cosas que, aunque no tenía la información, aunque no tenía los datos, algo dentro suyo le decía, el discernimiento de espíritu le decía, algo no está bien. ¿Puede ser que estemos equivocados? Por supuesto que sí, nos podemos estar equivocando y tener una presunción errada o errónea sobre algo o sobre alguien, pero esta palabra va a traer claridad de que esa mujer no está equivocada. Padre, yo bendigo, Señor, a todo lo que esta palabra bendice, a todo lo que esta palabra han escuchado. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias por cada uno de ellos. Oro asimismo y te pido que tus ángeles hagan que esta palabra de bendición para el que la escuchó se viralice por todo el planeta Tierra, y si tiene que ser traducida, que sea traducida al idioma que corresponda. Padre, yo bendigo en el nombre poderoso de Jesús esta palabra y digo que va a bendecir, digo que las personas van a crecer y les va a ir bien en la vida, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios, es palabra del cielo, No podemos tener una vida normal después de haber escuchado esto. Jesús dijo en Juan 8:23, yo no soy de este mundo, lo de este mundo falla, yo no pertenezco a este mundo. Vosotros sois de abajo, pero yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Si alguno te dice que Jesucristo es extraterrestre, tú dile, amén. No es de esta tierra, no es de este mundo. Y nosotros estamos llamados a ser imitadores de Jesús. Y Jesús, por cuanto hacemos eso, Él nos promete cosas mayores harán, porque han creído y porque han puesto sus ojos en el autor y el consumador de la fe. Padre, yo te doy gracias por tu pueblo y digo que esto va a ser de bendición y que esta ministración, Señor, les haga un clic en la mente, en el alma, en el corazón y en el espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Querido oyente, querido espectador, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por haberme escuchado, te doy gracias por haberme respetado, te doy gracias. Inclusive si tienes algún pensamiento distinto, por supuesto, puedes ponerlo con respeto en la casilla de comentarios. No hay ningún problema, por favor, en absoluto. Yo no voy a entrar en contiendas ni me voy a prender en eso, como hay muchos que usan las redes sociales para discutir, cuestionar, imponer posturas antes de sostener. Yo no, en esa, igual que a los que predican cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios, tampoco no me meto yo en eso, no en absoluto. Así que puedes sentirte en la libertad de hacer algún tipo de comentario, de pedir oración.
también tienes la libertad de compartir este mensaje en todas tus redes sociales, de compartir este mensaje con tus amigos, a alguien que le pueda hacer falta, a alguien que lo necesite, inclusive a alguien que no lo necesite. En algún momento hará un clic y esta palabra será la que edifique, la que te marque, te haga caminar por sendas correctas. Por eso yo te bendigo y la idea es que seamos muchos. Yo te doy gracias porque me has escuchado y le doy gracias a los que colaboran con el ministerio, a los que colaboran con ofrendas. Yo les doy gracias a cada uno de ellos que ha honrado mi vida, que ha honrado la palabra que ha salido a través de mi vida, la palabra de Dios. La han honrado, los que han visto a Dios y han honrado con una acción económica. Yo los bendigo grandemente, los que me honran con los labios, los que me defienden, los que me bendicen, yo los bendigo y yo te doy gracias porque tú estás ahí. Yo te doy gracias y le pido a Dios que te vaya bien. Por eso en esta hora, hasta la próxima transmisión, te bendigo al pueblo de Israel, bendigo a los habitantes. Yo le pido a Dios su bien y su favor por la tierra santa, por la tierra escogida. Bendigo la descendencia de Abraham, bendigo a Jacob y toda su descendencia en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Padre, que haga justicia por tu pueblo, no solamente por los que creen en ti, sino por el pueblo de Israel, no solamente por el pueblo de Israel, sino por todos los que creen en ti. Shalom, shalom, gracias y bendiciones.